por los quistes del ovario. Antes de eso, para que ustedes entiendan cuál es el origen de algunos quistes, ustedes tienen que recordar que todos los individuos son, en su etapa temprana, embrionaria temprana, son, desde el punto de vista del desarrollo sexual, son bipotenciales, o sea, ellos tienen una gónada que no está diferenciada, y tienen un par de tubos paramesonéfricos o de Müller, que son los que van a desarrollar el sistema tubular femenino. Y tienen también un par de túbulos mesonéfricos o de Wolf, que son los que van a desarrollar los conductos deferentes, el epidídimo y las glándulas anexas si el individuo es macho. Entonces, tienen que recordar eso para saber el origen de alguno de esos quistes. Bueno, si el individuo es XX y la gónada esa se va a diferenciar en ovario y va a quedar los remanentes tubulares mesonéfricos que luego pueden originar quistes, como por ejemplo los quistes paraováricos. Los quistes paraováricos se originan en el polo, están localizados en el polo craneal o en el polo caudal del ovario, y derivan de remanentes embrionarios de los ductos mesonéfricos. Esperen, voy a cerrar la ventana porque... Entonces, ¿estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, estamos hablando de los quistes paraováricos. Los quistes paraováricos derivan de los remanentes de restos embrionarios que quedan de los ductos mesonéfricos que involucionan, ¿no es cierto? Y es importante la localización para poder reconocerlos. Están localizados, los paraováricos, pueden estar localizados en el polo craneal del ovario o en el polo caudal. Otra característica para diagnosticarlos es que son quistes de paredes finas, tienen un líquido claro en su interior, y algo muy importante es que no forman parte del ovario, o sea, están al lado del ovario. Si ustedes cortan y examinan esos quistes, se van a dar cuenta que no forman parte del ovario y se mueven de forma independiente. O sea que no forman parte del ovario. Por eso se llaman paraováricos. Después tenemos los quistes de la red ovárica, que la red ovárica son estructuras histológicas normales en el ovario, están localizados en el hilio del ovario, y son remanentes embrionarios también de los ductos mesonéfricos, que en algún momento en la vida de la hembra que se pueden quistificar. ¿Y cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque son quistes múltiples, pequeños, de paredes finas, tienen un líquido claro en su interior, y lo más importante es la localización. Están localizados en el hilio del ovario. Estos quistes, tanto los paraováricos, que están en el polo craneal o caudal, o los quistes de la red ovárica, no causan problemas de fertilidad, o sea, no interfieren con el ciclo estral normal. Pero es importante reconocerlo para poder diferenciar de otras patologías del ovario. Después tenemos esos son quistes derivados de restos embrionarios de los conductos mesonéfricos. Después tenemos también quistes que derivan de los remanentes embrionarios de los conductos paramesonéfricos, que ahí
se localizan en las fimbrias, entonces le pusieron el nombre de quiste fimbrial o Hidatidae de Morgagni. También este tipo de quiste no produce alteraciones en la función de la fimbria o del ovario, y tampoco altera el ciclo estral normal, pero es importante poder reconocerlo. Vamos a ver algunas imágenes. Acá tenemos, este es un quiste fimbrial en una vaca. Acá está, esta es la fimbria, este es el oviducto, ¿eh? Acá está el ovario y No, no se ve, profe, las imágenes. No sé ¿no si se está ve? mostrando. No. Ah, perdón. Perdón. Me olvidé un detalle importante. Voy a tener que colgar y volver a ver acá. Esperen un momentito. Acá está. ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Bueno, Sí. ¿cómo no me avisaron antes? Bueno, acá están. Esto es lo que yo les hablaba hoy, de que los individuos en su etapa temprana del desarrollo sexual son bipotenciales, o sea, tienen una gónada indiferenciada y tienen un par de túbulos paramesonéfricos y mesonéfricos, que en el caso de que el individuo sea XX, o sea, que sea una hembra, esta gónada indiferenciada eh, se transforma en ovario. Y el conducto mesonéfrico, que va a dar orígenes al epidídimo, al conducto deferente, involuciona. Pero pueden quedar restos embrionarios. ¿eh? Y el conducto, y tiene un par de conductos paramesonéfricos o de Müller, que son los que van a desarrollarse en todo el sistema tubular genital femenino. ¿eh? Entonces es importante saber esto para poder entender de dónde salen estos quistes. Entonces, tenemos quistes que derivan de los conductos mesonéfricos, que son los paraováricos, del epóforon y del paróforon, que se ubican en el polo craneal y caudal del ovario. Son quistes que no forman parte del ovario, o sea, están al lado del ovario, por eso se llaman parováricos, y se mueven y están independientes, son independientes del ovario. Eso es importante para poder reconocerlo de otro tipo de quistes. Y el otro tipo de quiste que derivan de los conductos mesonéfricos es la red ovárica quística, que se localiza en el hilio del ovario. Y habitualmente son múltiples, pequeños, pero lo más importante es la localización, están en el hilio del ovario. Esos son los quistes derivados de los remanentes mesonéfricos. Y después tenemos los quistes derivados de los remanentes paramesonéfricos o de Müller, que es la Hidatidae de Morgagni o quiste fimbrial. Se llama habitualmente quiste fimbrial. Ninguno de estos quistes derivados de estos remanentes mesonéfricos y paramesonéfricos causan alteración en la función del ovario o del oviducto, y tampoco interrumpen el ciclo estral normal. Vamos a ver cómo lo reconocemos. Lo reconocemos principalmente por la localización. Acá tenemos un quiste fimbrial, o Hidatidae de Morgagni, esto es en una vaca. Fíjense, acá están las fimbrias y el oviducto, acá está el ovario y el útero. Es un quiste, en este caso tiene como casi 2,5 centímetros de diámetro, pero no altera la función normal del ovario o del oviducto.
Esto en una perra, y acá tenemos, fíjense, los quistes, la red ovárica quística, habitualmente son múltiples, pequeños, pero lo más importante es la localización. Están ubicados en el hilio del ovario. Fíjense, este es el ovario, acá fíjense hay un cuerpo lúteo, acá está el otro ovario con otro cuerpo lúteo y y se localizan en el hilio del ovario. Es importante la localización para identificarlo. Y en este ovario tenemos un quiste paraovárico. Fíjense que está en el polo caudal del ovario y no forma parte del ovario, sino que está al lado del ovario. Acá tenemos un corte del ovario de una perra con quistes de la red ovárica o red ovárica quística. Fíjense que son múltiples, son pequeños, pero lo más importante es la localización. Están siempre en el hilio del ovario. Todo esto sería la corteza, la médula, y están en el hilio del ovario. Acá tenemos una imagen histológica de vuelta de la red ovárica. Fíjense, acá está la corteza. Acá fíjense que tenemos un cuerpo lúteo y tenemos folículos en desarrollo, o sea que no altera la función o el ciclo estelar normal. Y la red ovárica en este caso se quistificó. De vuelta, es importante la localización. Están en el hilio del ovario. Bueno, esos son los quistes derivados de los conductos o remanentes mesonéfricos y paramesonéfricos. Acá tenemos, este es un quiste paraovárico, este es en el ovario de una yegua, este es el ovario, este es el útero, y acá tenemos un quiste, y está separado, siempre están separados del ovario, o sea, no forman parte del ovario, los quistes paraováricos. Esos son los quistes de remanentes mesonéfricos y paramesonéfricos, que originan los quistes paraováricos, los quistes fimbriales y la red ovárica quística. Después en la perra, ustedes pueden encontrar histológicamente la perra tiene unas estructuras debajo de la serosa que se llaman estructuras epiteliales subsuperficiales, que son células mesoteliales normales que forman debajo de la serosa pequeñas cavidades o pequeñas estructuras epiteliales, que en algún momento son importantes porque esas estructuras epiteliales en algún momento pueden quistificarse, o sea, se pueden transformar en quistes, o peor aún, pueden originar carcinomas o adenomas de la superficie del ovario, como lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, esas estructuras epiteliales, que son células mesoteliales debajo que están normalmente debajo de la serosa del ovario, se quistificaron, y lo reconocemos porque prácticamente todo el ovario se cubre de quistes muy pequeños, de paredes transparentes y con un contenido líquido en su interior. Y fíjense que tampoco acá está alterada la función ovárica, fíjense que acá vemos varios cuerpos lúteos, o sea que no hay alteración de la función ovárica. Pero es importante saber que existen estos tipos de estructuras epiteliales subsuperficiales en la perra que pueden también quistificarse. Y en este caso lo reconocemos porque prácticamente toda la superficie del ovario de la perra está con múltiples quistes muy pequeños. Y son muy pequeños y transparentes prácticamente la pared. Otros tipos de quistes son los quistes de inclusión germinal. Más llamado de inclusión germinal porque, no sé si se acuerdan, no sé, en histología ahora cómo lo denominan a la capa serosa del ovario. Antes se le llamaba capa germinal, que en realidad son células mesoteliales, o sea, es la serosa del ovario. Pero ya quedó con ese nombre y se llaman quistes de inclusión germinal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce la ovulación,
puede ser que después de la ovulación, cuando se cierra y se forma el cuerpo lúteo, puede ser que queden atrapados en células mesoteliales. ¿Mm? Quedan atrapados en células mesoteliales que con el tiempo pueden transformarse en quistes. Esos son los quistes de inclusión germinal. O sea, no es nada más que células mesoteliales o serosa del ovario, células de la serosa del ovario que quedan atrapadas luego de que se produce la ovulación. Quedan atrapadas y pueden transformarse en quistes. Estos quistes de inclusión habitualmente no causan problema, excepto en la yegua. En la yegua, este es el ovario de una yegua. En la yegua, como se produce la ovulación en la fosa de ovulación, puede ser que en el transcurso de la vida del animal, la cantidad de quistes de inclusión que se forman en la fosa de ovulación o el tamaño que alcanzan puede sí dificultar la ovulación, o pueden incluso, si crecen demasiado, pueden causar atrofia por compresión de la corteza del ovario. Entonces, lo que estamos viendo acá son quistes de inclusión germinal, que pueden suceder porque quedan atrapadas células mesoteliales después de la ovulación. Pero tienen que crecer demasiado, en el caso de la yegua, o ser muy numerosos para alterar o dificultar la ovulación. Si no, no causan problemas. Bueno, y ahora sí pasamos a los quistes foliculares. Ya no se usa más ese término quiste folicular, sino que se usa el término de enfermedad ovárica quística o degeneración ovárica quística, que se originan a partir de folículos ováricos maduros o de Graf anovulatorios, o sea que no pudieron ovular. Entonces, esos folículos se degeneran, siguen creciendo y se transforman en quistes foliculares, que acá lo estamos viendo en una vaca, pero puede afectar a cualquier especie. Pero donde adquiere mayor importancia es en la vaca y en la cerda. En la vaca, los quistes foliculares es una patología sobre todo del posparto, y se da en los primeros celos posparto, o sea, es una patología que se desarrolla luego del parto y está asociada a endometritis, endometritis que suceden después del parto. Un 45 o un 60% de estas vacas que desarrollan los quistes foliculares retornan al ciclo estral normal en forma espontánea, o sea, no necesitan tratamiento. Pero el problema es que se aumenta los días que va entre el parto y el primer celo, y el primer celo y el servicio, o sea, aumenta los días abiertos, digamos. ¿Cómo se originan estos quistes? Bueno, la etiología es multifactorial porque hay una predisposición genética en donde las hijas de vacas que sufren esta enfermedad son mucho más propensas a desarrollar quistes foliculares que la población general. Y otro factor importante son las endometritis, las endometritis que suceden luego del parto. Lo que sucede es que lo que sucede es que hay un quiebre del eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Esas endometritis lo que hacen es incrementar los niveles de cortisol y de ACTH, o sea, de adenocorticotrofina y de cortisol. Estas hormonas del estrés lo que hacen es, por un lado, inhiben la expresión de receptores de la hormona luteinizante, y por otro lado, actúan a nivel del hipotálamo, evitando la liberación de factor liberador de gonadotrofina. Entonces, hay una reducción
en la expresión de receptores para la hormona luteinizante, que es la hormona de la ovulación, y además en el hipotálamo no se libera factor liberador de gonadotrofina. Por lo tanto, la hipófisis no libera hormona luteinizante y no se produce ese pico de LH necesario para la ovulación. Entonces, la etiopatogenia de estos quistes foliculares se basa en ese quiebre del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, con una falta de pico de LH o un pico de LH en destiempo, entonces no se produce la ovulación. Y esos quistes maduros o de Graf no ovulan y se transforman, esos folículos se transforman en quistes, que en el caso de la vaca, para diagnosticar esta enfermedad, es importante saber el tamaño que tienen los folículos. Para diagnosticar un quiste folicular, los folículos tienen que medir más de 2,5 centímetros, o tienen que ser de 2,5 centímetros o más de diámetro, y tienen que persistir en el tiempo, al menos durante 10 días. Entonces ustedes, para diagnosticar quistes foliculares, tienen que recordar cuál es el tamaño del folículo maduro normal en las distintas especies. En el caso de la vaca, es de 2 centímetros el folículo maduro. Cuando el folículo alcanza un tamaño de 2,5, y si ustedes ven que persiste 10 días o más, esa estructura, ese folículo, entonces el tamaño y el tiempo le está dando el diagnóstico de quiste folicular. ¿Cuál es el problema con los quistes foliculares? El problema es que se pierde la ciclicidad normal, ese folículo quístico continúa produciendo estrógeno, y las consecuencias son de esa actividad estrogénica continua. No es que hay un aumento en los niveles de estrógeno, sino que es una actividad estrogénica que dura más días de lo normal. ¿Y qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver un útero que está edematoso y agrandado. El endometrio va a tener hiperplasia endometrial. El cuello del útero va a estar agrandado, edematoso, y también pueden tener, si examinan la vulva y la vagina, las paredes están edematosas y pueden encontrarse con quistes de las glándulas de Bartholin o de los conductos de Gardner, que son estructuras normales en la pared de la vagina y de la vulva que se pueden quistificar por efecto del estrógeno. No sé si tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo nomás. Bueno, esos quistes foliculares, la pared del quiste folicular, puede luteinizarse en forma parcial o completa, como estamos viendo acá. Y ahí tenemos los quistes luteínicos. O sea que el quiste luteínico no es nada más que un quiste folicular con una pared parcial o totalmente luteinizada. Entonces acá estamos viendo de vuelta un quiste folicular en donde la pared se luteinizó. Pero la etiopatogenia es la misma. Nada más que hay una luteinización parcial o completa de la pared del folículo quístico. Bueno, hay que tener cuidado porque los cuerpos lúteos en la vaca, en el ovario de la vaca, muchas veces tienen una cavidad en su interior. Fíjense acá, este es el ovario de una vaca, y acá estamos viendo un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo con una cavidad en su interior. Eso se llama cuerpo lúteo quístico. Y es una estructura normal, o sea, es una variedad, es una estructura, o sea, es un cuerpo lúteo normal, nada más que tiene una cavidad en su interior. Y no causa ningún trastorno en el ciclo estral. Pero les muestro esto para que sepan diferenciar
O sea, no se confundan cuando ustedes vean el ovario de una vaca con un cuerpo lúteo y lo cortan y ve que tiene una cavidad en su interior, no se confundan con una enfermedad folicular quística o un quiste folicular luteinizado, ¿sí? Porque esto es un hallazgo normal y lo reconocemos primero por el tamaño. El cuerpo lúteo este tiene 2 centímetros, pero lo más importante de todo es que van a encontrar la papila de ovulación, ¿sí? Que es como un chichón que tiene el ovario de color amarillo. Esa es la papila de ovulación, ¿sí? Que lo estamos viendo acá de vuelta, ¿ven? Esa papila de ovulación le está indicando que es un cuerpo lúteo, ¿sí? Normal. En el caso del quiste luteínico o el quiste folicular luteinizado, no tiene esa papila de ovulación porque es un folículo que no es anovulatorio, ¿eh? Entonces tengan cuidado cuando encuentren cuerpos lúteos con cavidad en su interior porque eso es un hallazgo sin importancia, normal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Doctor, yo le tengo una pregunta. Usted en todos los quistes que fue desarrollando dijo que no causa ningún daño en el ciclo, pero ¿a estos quistes se los deja, digamos, o se requiere se recurre a la cirugía o no? No se los saca. No sé si me explico. Normalmente son hallazgos de todos estos quistes paraováricos, la red ovárica quística y los quistes, todos estos quistes que estamos viendo acá son hallazgos o de necropsia o estás haciendo una ovariectomía y te encontrás con esos quistes. O sea, son hallazgos, en este caso son hallazgos eh, secundarios, digamos. Pero es importante reconocerlos eh, cuando los encontrás para que no te confunda con una enfermedad folicular quística o una degeneración ovárica quística. Pero no necesitan tratamiento, son hallazgos. Por ahí estás haciendo una cirugía, una castración y te encontrás con estos quistes, pero no necesita ningún tratamiento particular. Ahora, en el caso de los quistes foliculares, sí. Los quistes foliculares se tratan con hormona luteinizante o se tratan con con gonadotrofina, ¿eh? O factor liberador de gonadotrofina. Eso sí tenés que tratarlo porque necesitas que esa vaca vuelva a ciclar. No sé si te respondí la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, este es otra vaca con quiste folicular. Fíjense, acá está el ovario con un folículo quístico, un folículo que es mucho más grande de lo normal. Recuerden que la vaca tiene el folículo maduro 2 centímetros, pero en este caso ya es mayor, es de 2,5 centímetros o más. Y también el tiempo es importante, ¿no? Ustedes, eh, un folículo maduro no puede estar más de 10 días, o sea, tiene que ovular, y si está más de 10 días es porque no ovuló, y está indicando que es un folículo maduro que no, anovulatorio, y se transformó en quístico. Y fíjense la consecuencia que trae, como este quiste sigue produciendo estrógeno, la acción del estrógeno con el tiempo causa un útero, fíjense, muy agrandado, muy edematoso, hiperplásico, con una hiperplasia endometrial, y la vulva, la vagina y el cérvix también están muy edematosos, eh, y pueden encontrar estructuras quísticas en la pared de la vagina. Eh, Vamos a pasar a los tumores. En los tumores del ovario, ustedes tienen que recordar cuáles son las estructuras histológicas normales del ovario y, bueno, de esas estructuras histológicas normales pueden derivarse neoplasias. Entonces, una de esas estructuras es la serosa del ovario, mal llamada capa germinativa, que está compuesta por células mesoteliales. Eh, y bueno, esas células mesoteliales pueden transformarse en neoplásicas y pueden producir adenomas o adenocarcinomas.
Y se pueden formar lesiones quísticas o papilares. O sea, pueden ser adenomas quísticos con formación de quistes, o adenomas con formación de papilas, o carcinomas o adenocarcinomas con quistes o con formación de papilas. Lo que estamos viendo en esta imagen es un carcinoma o adenocarcinoma de la superficie del ovario de tipo papilar. ¿eh? O sea que las células tumorales proliferan formando esas papilas, que como el ovario este es un ovario de perra, como el ovario está envuelto en la bolsa ovárica, esas papilas están comprimidas por la bolsa ovárica, entonces la superficie del ovario toma esa forma, o el tumor toma esa forma de coliflor, tiene una forma de coliflor. Estos tumores son bilaterales, o sea, afectan a ambos ovarios, y son dependientes de hormona, de estrógeno. O sea que hay que tener cuidado, y cuando ustedes hacen la cirugía de estos tumores, tienen que mandar toda la pieza quirúrgica. Esta es una pieza quirúrgica de ovario histerectomía, o sea, se sacó el útero con los ovarios. Deben mandar todo porque puede ser que en el interior de estos ovarios tumorales pueden ser que haya otro tipo de tumor, como por ejemplo un tumor de células de la granulosa que esté produciendo estrógeno y que esté induciendo este carcinoma papilar. Los síntomas que tienen estas perras son asitis. O sea, entonces las asitis en las perras enteras, tengan presente que puede tratarse de un carcinoma de ovario con metástasis. Hacen asitis porque hay metástasis a la cavidad peritoneal. Entonces se obstruyen los vasos linfáticos y se empieza a acumular líquido de edema. Entonces la particularidad de estos tumores es que son dependientes de estrógenos, son bilaterales, eh, eh, y hacen metástasis a cavidad abdominal, una vez que salen de la bolsa ovárica. Acá tenemos, este es otro caso, fíjense, es de vuelta, este es en una perra, un carcinoma de la superficie, un carcinoma papilar de la superficie del ovario en una perra. Fíjense que son tumores bilaterales. Cuando se lo diagnostica ya alcanzan un tamaño bastante grande y ya se lo diagnostica porque ya hacen metástasis a cavidad abdominal y hacen asitis. Entonces ese es el motivo de la consulta. Y esto es en una gallina. Las gallinas también tienen carcinomas del tracto reproductor. Es una lesión que es habitual en las gallinas ponedoras. Y fíjense acá, acá lo que sucede es que no es que tiene asitis, sino que lo que sucede es que esa gallina empieza a ovular fuera de o sea, empieza la ovulación sucede en la cavidad abdominal, porque hay adherencias y hay obstrucciones del oviducto, entonces la ovulación sucede en la cavidad abdominal, y fíjense cómo ya esta gallina tiene metástasis por este es el oviducto, está engrosado por el tumor, y fíjense cómo todos los intestinos, la serosa del intestino está con metástasis de ese carcinoma, que puede derivar del oviducto o puede derivar del ovario, ¿sí? En el caso de las gallinas. Bueno, esos son los tumores, los carcinomas y los adenomas de la superficie del ovario. Ahora pasamos a los tumores del estroma gonadal. ¿Y qué es el estroma gonadal? El estroma gonadal son las células de la granulosa, las células de la teca y las células luteínicas. Entonces, cualquiera de esas tres células pueden transformarse en neoplásicas. Entonces tenemos tumor de células de la granulosa, tumor de células de la teca o tecomas, y tumor de células de luteínicas o luteomas. Lo más común es que haya una mezcla de esos tres tipos celulares en los tumores. Habitualmente, o lo más común, es que haya una mezcla de tumor de células de la granulosa mezclado con células de la teca.
Entonces se lo llama tumor de células de la granulosa teca. Eso es lo más común. O sea que hay una mezcla de fenotipos de esas células. Estos tumores de las células de la granulosa teca son los más comunes, son los tumores del ovario más común, se dan en animales, en hembras de cierta edad, o sea que cuando habitualmente son animales ya viejos, son tumores unilaterales, afecta a un solo ovario, y cuando se los diagnostica ya es porque alcanzó un tamaño bastante considerable, o sea que cuando ustedes lo ven en la ecografía o lo palpan, cuando lo diagnostican ya tiene un tamaño bastante grande. Y tiene una superficie lisa, son de forma redondeada, y son benignos, son tumores benignos. El problema con estos tumores es que producen hormonas, ¿no? Son hormonalmente activos, pueden producir estrógeno y pueden causar un estado de hiperestrogenismo con hiperplasia endometrial quística, como estamos viendo acá, y una mucómetra, o pueden producir progesterona y causar piómetras, o un anestro prolongado, o pueden producir testosterona, sobre todo en las yeguas que tienen este tipo de tumor y tienen altos niveles de testosteronas, tienen un comportamiento masculino, y pueden producir también inhibina, que es una hormona que causa, se llama inhibina porque inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis. Entonces hay atrofia del ovario contralateral. En las vacas, este tumor de células de la granulosa teca, hay que tener cuidado porque si ustedes estirpan, puede ser que en los próximos meses el ovario contralateral puede ser que desarrolle también este tipo de neoplasias. El aspecto macroscópico, fíjense, son tumores bastante grandes, o sea que el ovario toma un tamaño bastante grande, considerable. Esto es en una vaca también. Son lisos, son redondeados, y al cortar, una característica macroscópica particular de estos tumores es que forman quistes. Lo que pasa es que estos tumores, o sea, van a haber áreas sólidas y áreas quísticas. Lo que pasa es que estos tumores son derivados de la pared del folículo, o sea, son de células de la granulosa y de la teca. Entonces, cuando crecen estos tumores, tratan de imitar folículos. Por eso se ven múltiples quistes, ¿no? Es como al crecer, como que tratan de imitar esas estructuras foliculares. Por eso se ven múltiples quistes. Y esto es en una perra, un tumor de células de la granulosa teca en una perra. Fíjense, el tamaño que tiene es bastante grande, tiene como 20 centímetros de diámetro. Acá está cortado y de vuelta no se ve mucho, pero tiene áreas sólidas y áreas quísticas. Y fíjense que acá esta perra tenía una hiperplasia endometrial. Fíjense el tamaño del útero. Una hiperplasia endometrial, porque este tumor estaba produciendo estrógeno, lo que le está causando esta hiperplasia endometrial. Acá está, este es el mismo caso, pero otra foto. Este es el tumor, fíjense que es un tumor redondeado, esférico, de superficie lisa, y al cortar ustedes ven que tiene múltiples quistes y áreas sólidas. Y acá está el útero, con una severa hiperplasia endometrial, porque este tumor estaba produciendo mucho estrógeno. Otro problema que trae el hiperestrogenismo en la perra es que en la perra le causa pancitopenia. O sea que son animales que van a estar anémicos, van a estar con neutropenia, y van a ser propensos a las infecciones, y también causa trombocitopenia, o sea que van a ser perras que son propensas a la hemorragia. Y todo eso es por el efecto del estrógeno que tiene sobre la médula ósea. Aparentemente no se sabe muy bien, pero aparentemente el estrógeno inhibe
la diferenciación de las células hematopoyéticas. Por eso hay pancitopenia. Ese es un efecto que se ve solamente en la perra. Un efecto que tiene el estrógeno sobre la médula ósea en las perras. No sucede lo mismo en las otras especies. Bueno, esos son tumores del estroma gonadal, que el más común es el tumor de las células de la granulosa teca. Y después tenemos tumores derivados de las células germinales, y ahí tenemos dos tipos de tumores. Tenemos el digerminoma, que la contraparte masculina es el seminoma. Estos son tumores malignos. Fíjense que infiltra todo el ovario, pero en un bajo porcentaje dan metástasis. O sea, si bien son malignos y son infiltrativos y destruyen todo el ovario, rara vez dan metástasis. No fue el caso de este animal, que esta es una potranca con un tumor de células con un digerminoma, un tumor de células germinales, que en este caso fue bastante agresivo y hizo metástasis a cavidad torácica, a cavidad abdominal y a nódulos linfáticos, mediastinales y mesentéricos. Este tumor también, cuando uno los diagnostica, está bastante grande. A diferencia de los tumores de la granulosa, este tumor es lobulado, ¿no? Igual que el tumor de células igual que los seminomas en los testículos, son tumores lobulados, son blandos, y tienen una coloración amarilla, una coloración amarillenta, y al cortar son sólidos, pueden encontrar ustedes áreas de necrosis, áreas de hemorragia, pero son sólidos, y tienen una coloración blanca, grisácea o amarillenta, como en este caso. Y el otro tumor que derivan de las células germinales son los teratomas, que son similares a los teratomas del testículo, que ustedes ya leyeron. Son tumores habitualmente benignos, y son tumores de células germinales, pero acá las células germinales se diferencian a tejidos de las 3 capas embrionarias. Entonces ustedes van a ver, pueden encontrar distintos tipos de epitelio, por ejemplo, piel con pelo y glándulas sebáceas, eso es muy común. Pueden encontrar cartílago, hueso, tejido fibroso, vasos sanguíneos, pueden encontrar tejido nervioso, epitelio respiratorio, epitelio digestivo. Y la macroscopía es un tumor bastante grande, y lo más característico es cuando ustedes cortan, van a encontrar múltiples quistes llenos de material pilosebáceo. Eso es algo muy característico de los teratomas. Van a encontrar múltiples quistes con material pilosebáceo en su interior. La mayoría son benignos. Terminamos con los tumores, no sé si tienen alguna pregunta con tumores del ovario. Pasamos a las trompas o los oviductos, y ahí ustedes tienen que estudiar dos patologías. Tienen que estudiar el hidrosalping y la salpingitis. Lo que estamos viendo en esta imagen es un hidrosalping en una oveja. El hidrosalping es la acumulación la acumulación de la secreción de la mucosa del oviducto, porque hay obstrucción del oviducto. Y esa obstrucción puede ser causada puede ser de origen congénito, o sea, puede tener una aplasia segmentaria del oviducto, que evita que ese líquido producido por la mucosa drene hacia el útero, pero es muy raro. Lo más común es que el hidrosalping sea una consecuencia de salpingitis crónica. Entonces lo que sucede es una salpingitis crónica con estenosis o obstrucción de la luz, y las secreciones de la mucosa oviductal se van acumulando y van
van a dilatar al oviducto. Ustedes van a ver oviductos dilatados con líquido, más o menos viscoso y muy tortuoso. Estas salpingitis las salpingitis siempre son ascendentes, o sea, son de origen bacteriano habitualmente y son ascendentes, o sea que cuando ustedes encuentren salpingitis, seguramente van a tener también endometritis, ¿no? O sea que las salpingitis son secundarias a infecciones endometriales bacterianas, a endometritis. Y habitualmente las salpingitis son bilaterales, ¿no? Las salpingitis no causan muchas lesiones macroscópicas, muchas veces pasan desapercibidas, pero es importante porque las salpingitis alteran la fertilidad, porque la mucosa del oviducto es muy sensible a la agresión y rápidamente las células epiteliales pierden los cilios o se descaman y no tienen la mucosa del oviducto no tiene una buena capacidad de regenerarse. Entonces, si bien no son lesiones, las salpingitis no son lesiones espectaculares y muchas veces pasan desapercibidas, sí son importantes y alteran la fertilidad. Y pasamos ahora, bueno, y si esa salpingitis es purulenta y se acumula pus, ahí tienen ustedes el piosalpin, que el piosalpin no es nada más que una salpingitis purulenta crónica con acumulación de pus en el oviducto. Entonces recuerden, las salpingitis siempre son secundarias a endometritis o a metritis. Vamos a pasar al útero. Vamos a ver primero las hiperplasias endometriales. Cuando ustedes estudian las hiperplasias endometrial, acá tienen que hacer una diferencia entre la hiperplasia endometrial en la perra y la gata y las hiperplasias endometriales en las demás especies. Entonces vamos a ver primero la hiperplasia endometrial en la perra y en la gata. Es una patología muy común, sobre todo en la perra, y es una patología que se da en el útero luego del celo, o sea, durante la fase progestacional, ¿eh? O la fase luteal, es decir, que el útero tiene que estar bajo los efectos de la progesterona para que desarrolle la hiperplasia endometrial. Lógicamente, primero tuvo que haber un efecto de cebado del estrógeno, o tuvo que haber una acción del estrógeno previa para que luego la progesterona, desarrolle esta patología, digamos. ¿Qué es lo que se cree que sucede con estas perras? O sea, la hiperplasia endometrial es una patología que se da durante la fase progestacional del ciclo estral, o sea, después del celo, después del estro. Cuando se examinan estas perras con hiperplasia endometrial, uno ve que los ovarios son ovarios normales. La mayoría de los casos son ovarios normales, con un cuerpo lúteo normal. Lo que se piensa que sucede en algunos de estos casos es que las infecciones bacterianas de baja patogenicidad, o sea, las endometritis leves, son las que causan o son las que inducen esta hiperplasia endometrial, que luego evolucionan a piómetra. Una de las consecuencias, o sea, siempre la hiperplasia endometrial en la perra y en la gata evoluciona a piómetra. Eso es una consecuencia habitual. Entonces, hoy en día ya se llama síndrome de hiperplasia endometrial piómetra, ¿eh? Porque es la consecuencia normal o es la evolución normal de esta patología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se cree en la etiopatogenia? Es que durante la fase progestacional, después del celo, se creen que infecciones bacterianas de baja patogenicidad que ingresan al útero por la vagina, inducirían una hiperplasia del endometrio y luego una piómetra. Fíjense, acá lo que estamos viendo es
una hiperplasia endometrial sin piómetra todavía, una hiperplasia endometrial donde el útero está muy agrandado, aumentado de diámetro, de paredes gruesas, pero lo más característico es el endometrio. El endometrio se llena de glándulas quísticas, ¿eh? Ustedes van a ver pequeños quistes de distintos tamaños por todo el endometrio. O sea que las glándulas hiperplásicas se quistifican. Acá tenemos otra imagen de una hiperplasia endometrial quística en una perra. Las glándulas endometriales hiperplásicas se quistifican y esta es la imagen macroscópica. Luego, sobre esta patología, sobre este útero hiperplásico, sobreviene una piómetra. Otras causas de hiperplasia endometrial en la perra pueden ser quistes foliculares o pueden ser tumores, como vimos anteriormente, tumores de células de la granulosa, pero no es lo común, no es lo habitual. Cuando uno examina estos pacientes con hiperplasia, habitualmente los ovarios están normales, no tienen ninguna patología. Y se cree que son asociados a infecciones bacterianas de baja patogenicidad. Y la evolución es hacia la piómetra. La piómetra es una metritis purulenta, aguda o crónica, que se da durante la fase progestacional del ciclo estral. Entonces es una metritis purulenta, aguda o crónica que se da durante la fase progestacional del ciclo estral. O sea que la progesterona es fundamental en la patogenia de las piómetras. En el caso de la perra y la gata, primero desarrollan una hiperplasia endometrial quística y luego evoluciona a piómetra. Es una patología bastante grave, se da una o 2 semanas después del celo, la perra. Son animales que están deprimidos, con anorexia, tienen poliuria, polidipsia, y ustedes si hacen el examen ecográfico van a encontrar que el útero está distendido, puede estar distendido como estamos viendo acá por segmentos, o sea, pueden ver segmentos de útero distendido con material purulento, o puede ser una distensión más uniforme, como en este caso, ¿ven? Estas son piezas quirúrgicas de ovario histerectomía. Es un útero con piómetra de una ovario histerectomía. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá de nuevo? Se cree que bacterias es una patología que se da durante la fase progestacional. Lo que se cree que es bacterias que vienen de la pueden venir de las infecciones infecciones urinarias, o pueden ser bacterias que vienen del sistema digestivo, ascienden por la vulva, por la vagina, y causan primero una hiperplasia endometrial que luego desencadena en una piómetra. Las consecuencias de las piómetras en las perras, estos animales, si no se los trata a tiempo, desarrollan sepsis y pueden tener un colapso o un shock séptico. Y otra consecuencia grave son las glomerulonefritis membranoproliferativa por el depósito de complejos antígeno-anticuerpos en el glomérulo. ¿Está con las piómetras? ¿Se entendieron? ¿Alguna pregunta? En el caso de la gata, las piómetras se dan, ustedes saben que la gata tiene una ovulación inducida por el coito. Las piómetras en la gata se da cuando se produce una ovulación espontánea. Ahí ustedes pueden tener gatas con piómetras. Y en el caso de la vaca, de los animales de granja, las piómetras suceden por persistencia del cuerpo lúteo. O sea que hay una patología endometrial, por ejemplo una endometritis, que puede ser una endometritis posparto
o post-aborto. Entonces, cuando hay una lesión endometrial o una endometritis, ese endometrio no produce la prostaglandina F2 alfa, que es la encargada de producir la luteólisis. Ese cuerpo lúteo persiste, y esa persistencia del cuerpo lúteo que hace que ese útero esté bajo los efectos de la progesterona, evita que se pueda eliminar la infección, y la infección uterina continúa con una piómetra. No sé si se entendió. Tienen que tener en claro que las piómetras siempre se producen bajo los efectos de la progesterona, porque la progesterona hace muy susceptible al útero a las infecciones, porque la progesterona produce un efecto inmunodepresor a nivel del útero. Además, evita la contracción uterina, o sea, el útero no se contrae, por lo tanto no puede eliminar los exudados. Además, mantiene el cérvix cerrado, o sea que tampoco se puede eliminar el exudado. Y también produce la progesterona un aumento en la secreción y un aumento en la actividad de las glándulas endometriales. Entonces todo eso hace al útero muy sensible a las infecciones, que si se ingresa una bacteria, es muy probable que no lo pueda eliminar y desarrolle una metritis purulenta. Entonces, en los animales de granja, las piómetras están asociadas a cuerpos lúteos persistentes, o sea, ovarios que no pueden eliminar su cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo persiste produciendo progesterona, y esa endometritis evoluciona a una piómetra o una metritis purulenta. Y de la vulva y la vagina, lo que tenemos que estudiar son algunos ejemplos de vulvovaginitis, que son las inflamaciones de la mucosa de vulva y vagina. Lo que estamos viendo en la imagen es una vulvitis granular, o vulvovaginitis granular. En realidad, lo que estamos viendo ahí es una vulvitis, o sea, una inflamación de la vulva, de tipo granular. Se llama granular porque todas estas lesiones sobrelevadas, sólidas, o estos gránulos, en realidad se tratan de folículos linfoides, o sea, es una inflamación de la mucosa con infiltración de linfocitos, y luego esos linfocitos proliferan y forman estructuras foliculares en la submucosa, y le da ese aspecto granular a la mucosa de la vulva y la vagina. Por eso se llama vulvitis granular. O sea que, perdón, esos gránulos que estamos viendo macroscópicamente no es nada más que el infiltrado inflamatorio linfocitario que se organiza en pequeños folículos linfoides. Eso es lo que estamos viendo. Esta es la imagen histológica de los gránulos. O sea, de un infiltrado inflamatorio linfocitario, primero difuso, pero luego se organiza en folículos linfoides. No es una lesión específica de ninguna enfermedad, sino que ustedes lo van a ver a este tipo de vulvitis o vaginitis granular en cualquier inflamación crónica de cualquier causa bacteriana, o una inflamación o una irritación recurrente de la mucosa de la vulva y la vagina. En el caso de las vacas, muchas veces se aísla Ureoplasma diversum, que es un microorganismo que induce muchas veces este tipo de vaginitis o de vulvitis en la vaca, pero puede ser causado por otros agentes microbianos. O sea, no es una lesión específica del ureaplasma. Después tenemos otro ejemplo que pueden estudiar, es la vulvovaginitis pustular infecciosa bovina, que es causada por el herpes virus bovino tipo 1.
Es una enfermedad que es de transmisión sexual y es el mismo virus, o al menos serológicamente, el mismo virus que el que produce la rinotraqueitis infecciosa bovina, eh, pero en este caso puede causar vulvovaginitis en las hembras o balanopostitis en los machos. Y las lesiones que producen son formación de pápulas. O sea, este herpes virus, es epiteliotrópico. Se replica en el epitelio de la vulva y la vagina. Y lo que van a ver en un primer momento son sobrelevaciones pequeñas de pocos milímetros en la mucosa de la vulva y la vagina, de color gris blanquecino. Esas sobrelevaciones son sólidas, se llaman pápulas, y esas elevaciones se producen porque el epitelio sufre degeneración, tumefacción celular, degeneración hidrópica, y luego se necrosan. Se necrosan esas células, esos focos de epitelio degenerado y necrótico se desprenden, y lo que dejan luego es una pequeña zona con erosión. Así va evolucionando la lesión de las vulvovaginitis pustular. No sé por qué le pusieron pustular, porque no son verdaderas pústulas. O sea, le pusieron un nombre que no es, porque estos no son, ya lo van a ver cuando veamos piel, pero no son verdaderas pústulas, sino que son pápulas, son lesiones sobrelevadas pequeñas, sólidas, y son múltiples áreas de epitelio en donde se está replicando el virus, que sufren degeneración hidrópica, degeneración turbia, degeneración hidrópica, necrosis, y luego se erosionan o se pierden esas células necróticas y quedan áreas erosionadas. En el macho sucede lo mismo. Y esto es en la vaca, pero en las cabras y en las yeguas también ustedes tienen herpes virus específico de la yegua y específico de las cabras, que también causan una lesión muy similar a estas vulvovaginitis con formación de pápulas y erosiones. Y después tenemos las vulvovaginitis de origen traumático, que se dan luego del parto, o sea, son lesiones traumáticas luego del parto o de alguna maniobra obstétrica, y esas lesiones traumáticas pueden contaminarse con bacterias. Fíjense, acá se contaminó, este es el corte, lo que estamos viendo acá es la mucosa de la vagina de una vaca, que las lesiones traumáticas luego del parto se contaminaron con Fusobacterium necrophorum. De vuelta acá el Fusobacterium necrophorum causando focos de necrosis. Todas estas zonas amarillentas que ustedes ven acá son focos de necrosis, causada por el Fusobacterium necrophorum. Y otra bacteria que puede contaminar las heridas en la vulva y la vagina es el Clostridium septicum, que esta es una lesión mucho más grave y causa una vulvovaginitis con mucha hemorragia, mucho edema. La zona está caliente, edematosa, y estos animales no mueren por la lesión, sino que no mueren por la vulvovaginitis, sino que mueren porque estos Clostridium septicum producen exotoxinas y el animal muere de una endotoxemia, de un shock endotóxico. Pero los Clostridium septicum son otro problema, son otras bacterias oportunistas que pueden contaminar los traumatismos en la vulva y la vagina. Y bueno, después tenemos los tumores de útero, de oviducto y de vagina. El más común, el más frecuente en los animales domésticos son los leiomiomas. Acá estamos viendo un leiomioma en el cervix de una perra, y además leiomiomas múltiples en la vagina. Esta es la vagina, esta es la vulva,
Este es el cervix y acá este es el útero. Esta es la vejiga urinaria. Esta era una perra que tuvo un leiomioma, múltiples leiomiomas en el cervix y en la pared de la vagina. Fíjense que en la pared de la vagina los leiomiomas toman esa forma de pólipo. Los leiomiomas son tumores benignos del músculo liso y tienen la forma típica de los tumores benignos que son redondeados, bien encapsulados, crecen lentamente, crecen por expansión, no infiltran, no invaden, tienen un crecimiento, en el caso acá de la vagina, exofítico, o sea, hacia afuera, formando pólipos. Fíjense acá el mismo caso, pero acá está cortado el tumor. Es un tumor de color blanco grisáceo y ustedes van a ver que el tumor tiene como remolinos de tejido que van y vienen. Tiene un aspecto remolinado, eso es típico de los leiomiomas. Eh, y es un tumor que es dependiente del estrógeno, o sea que puede ser que haya algún tumor o alguna lesión del ovario que produzca estrógeno que esté induciendo este tipo de tumor, o simplemente son tumores que se forman de manera espontánea, pero tengan en cuenta que si ustedes hacen una ovariectomía, seguramente este tumor va a reducir de tamaño, porque son dependientes del estrógeno. Y creo que no tengo más imágenes para mostrarles. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna consulta? Acá me dicen que no se ve. ¿Todo vieron o hay alguien nomás que no vio las imágenes? Bueno, bueno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen algo que no entendieron. Si no, nos vemos el próximo. Si no tienen preguntas, nos vemos el próximo viernes. Capaz que les preparo algunas imágenes de patologías del macho. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes y le muestro imágenes de patología de los machos. ¿Eh? Chao, hasta luego.